Hola, guapa. Hola, chatos. Hola, chatos. Bienvenidos a nuestro miércoles de SNA. ¿Qué tal todos? Fenómenos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de... no. Hoy vamos calentando los motores. Prendiendo fuego en el chat para el masterclass que vamos a tener en el viernes, ¿verdad? Hoy vamos a calentar más los motores, ya lo hemos hecho la semana pasada, y hoy vamos a calentar un poquito más los motores para poder arrancar en el viernes con nuestro masterclass de ritmos vagales, que ahí en el masterclass de ritmos vagales es donde vamos a tener ya una oportunidad única para quien vaya a empezar con el SNA avanzado, para quien vaya a la siguiente etapa, a la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, quien no sea organizado para estar con nosotros en el viernes, por favor, tiene que organizarse lo más pronto posible, porque será un masterclass de antes y después, ¿vale? Pues nada más que recordarles que en el viernes empieza el cambio de la mirada para los cazadores avanzados. Muy bien. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? El paper ya está en Telegram, ya me adelanté, hoy ya está todo listo. Y hoy vamos a hablar de inflamación, vamos a hablar de ritmos circadianos y vamos a hablar de modulación autonómica, de la actividad simpato-vagal. ¿Vale? Perfecto, Chris. Así, esta es la actitud, Chris. Super cazador, qué máquina eres. Esta es la actitud. Pues hoy vamos a hablar fenómenos de correlaciones. Vamos a hablar de correlaciones generales. Sabemos, por ejemplo, que la inflamación crónica es un problema, ¿verdad? Es un problema de la modernidad. Sea la inflamación crónica por la razón que sea. Es decir, la inflamación crónica puede venir de un estrés crónico. La inflamación crónica puede venir por el sedentarismo. La inflamación crónica puede venir por el insomnio. La inflamación crónica puede venir por la alimentación, por el junkie food y todo esto. Bueno, claro, obvio, sostenido a largo plazo. No es un momento, una noche, un evento, un episodio que va a generar esto. Pero malos hábitos, malas costumbres, malas prácticas producen desórdenes funcionales que van a aumentar o subir los niveles de inflamación interna que tenemos, ¿verdad? Y esto es un problema. Bueno, en general no es un problema. Nuestro cuerpo se adapta, nuestro metabolismo se adapta, porque estamos hechos para aguantar, ¿no? Para aguantar la pelea. Pero sí que en algunas personas, en algunos momentos más específicos de la vida, esta situación es más peligrosa, esta situación inflige más daño o puede generar mayores repercusiones, ¿verdad? Por esto uno se da cuenta a veces de que pues yo aguantaba el tirón hasta el año pasado, pero la verdad es que este año me está costando muchísimo. Yo siempre he dormido poco, pero la verdad es que ahora me está costando más. Entonces hay momentos que estamos menos adaptables, hay momentos que es menos favorable el cambio, hay momentos que nuestro cuerpo, nuestra rutina parece una barrera más intransponible, vamos a ponerlo así. Ok,
Entonces, la inflamación en sí misma no es un problema, pero el mantenimiento de esto y asociando esto con otras condiciones que vamos a hablar hoy, sí puede ser un problema. Pero vamos a hablar hoy y en el viernes vamos a hablar aún más con los ritmos vagales, ¿vale? Así que si no te has organizado, organízate, que la clase está increíble. Pues muy bien, pues vamos a empezar entonces hablando del ritmo circadiano. Ya hemos hablado la semana pasada de los ritmos circadianos, ¿verdad? Ya hemos calentado un poquito los motores en esta dirección. Hemos hablado de lo importante que es la regulación de tu reloj biológico. Hemos hablado que nuestro cuerpo se organiza también a través de la luz. Y esto es fundamental para la producción de hormonas, para el ciclo de la melatonina, el ciclo del cortisol, que vamos a hablar más en el viernes, pero hemos hablado un ratito en la semana pasada. Ahora vamos a hablar de tres eventos, tres variables que son importantes cuando hablamos de ritmos circadianos. Tres variables, ¿ok? ¿Y qué variables serán estas? Vamos a ver si tengo aquí una imagen para enseñarles. ¿Qué variables serían estas? Bueno, sería la amplitud, sería no tengo la imagen aquí, solo para el viernes, pero bien. Tres variables son importantes. Una de ellas es lo que vamos a llamar de la actividad media, que se llama mesor, la actividad media del clock, la actividad media de este reloj, la actividad media de esta actividad, por ejemplo, de la actividad vagal. Esta es una variable, la actividad media. La segunda variable, la amplitud de los valores, es decir, cuál es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Entonces, por ejemplo, a lo largo del día, ya sabemos que nuestra frecuencia cardíaca va cambiando, ¿verdad? A lo largo del día sabemos que nuestra tensión arterial va cambiando. A lo largo del día sabemos que el control de la glucosa va cambiando. Entonces, cuando hacemos una verificación, cuando miramos una pantalla, vemos el valor más alto, vemos el valor más bajo, vemos el promedio. Entonces, el promedio es el mesor, es la media que os comenté. El valor más alto, el valor más bajo, de lo que hemos investigado, van a determinar la amplitud. Así que si el valor más bajo que tuve fue 2 y el valor más alto que tuve fue de 10 puntos, entonces tengo una diferencia de una amplitud de 8 puntos. Ok. Entonces, la amplitud, la media o el promedio, el mesor, y luego hay otra variable que es importante, que es el acrophase, es la fase de mayor actividad. La fase de mayor actividad. Por ejemplo, la fase de mayor actividad del cortisol ya sabemos que está ahí entre las 6 y las 9 de la mañana, o entre las 5 y media y las 9 de la mañana. Está ahí el acrophase, la fase de actividad más alta de la producción de esta hormona. Entonces, cuando hablamos de ritmos circadianos, tenemos que considerar estas tres variables. El promedio de la actividad, la amplitud de los intervalos, la amplitud de los valores, y tenemos que considerar en qué momento esta variable, esta condición es más activa a lo largo del día, ¿okay? Porque nuestro ritmo circadiano está organizado para un clock de 24 horas. Así que a lo largo de las 24 horas la actividad de nuestro cuerpo va cambiando minuto a minuto, hora a hora. Ok. Entonces, cuando hablamos de ritmos circadianos, estamos hablando que es importante que el ritmo de tu cuerpo, que el ritmo de tu reloj central, del núcleo supraquiasmático, por ejemplo, que el ritmo de tu hígado, que el ritmo de tu páncreas, que el ritmo de tu estómago, que el ritmo de tu corazón, de tus músculos, de tus huesos, el ritmo de tu sistema inmune, estamos hablando que es importante que a lo largo del día los ritmos se vayan alternando. Es decir,
En un momento tengo una actividad más alta y luego una actividad más baja y luego una actividad más alta y luego una actividad más baja. O sube, 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 baja, 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 pero que vaya cambiando. ¿Ok? Que vayan cambiando los ritmos. ¿Por qué los ritmos tienen que cambiar a lo largo del día, Luis? ¿Por qué no pueden ser estables a lo largo del día? Porque imagínate fenómeno. Imagínate que tu corazón se despierta con una frecuencia cardíaca de 65, vamos a ponerlo así, 65 latidos al minuto. Okay. Acabas de despertarte, vas un poco torpe, 65 latidos al minuto. Okay. Y luego se acerca y las 8 horas de la mañana el cortisol sube. Es decir, tu cuerpo está recibiendo más informaciones de estímulos, más estimulación, más neurotransmisores excitatorios y todo esto. Imagínate que la frecuencia cardíaca se quede igual. No es posible porque estoy recibiendo más estímulos para que suba la frecuencia cardíaca. Pues justo esto, por esto que hay que cambiar la frecuencia cardíaca cuando hay otros estímulos. Imagínate ahora que has pasado todo el día con un promedio de frecuencia cardíaca de 80 y se acerca la hora de dormir. Pues cerca de la hora de dormir el ritmo cardíaco debería bajar. Pues si no baja, vas a dormir teniendo una taquicardia, por ejemplo. Entonces es importante que hayan cambios a lo largo del día en tus ritmos circadianos, en la producción de hormonas, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, en la glucosa, en la insulina, en la melatonina, en el cortisol, en la actividad vagal, en la actividad simpática, en tu nivel de atención, en tu nivel de concentración, ¿entiendes? Entonces, en tu nivel en tu hambre, sensación de hambre, en tu sensación de saciedad, es importante que a lo largo del día se vaya cambiando esto para que tu cuerpo pueda organizarse. ¿Okay? La pérdida de información no es algo positivo. La pérdida de información torna el cuerpo un poco más bloqueado, un poco más cuadradito, no se adapta bien porque no recibe informaciones. Así que cuando hablamos de ritmos circadianos es importante que tu cuerpo tenga oscilaciones, ¿ok? Oscilaciones. Tuvimos una pregunta ahí de Samara, que es, ¿ayunas intermitente genera cambios en el ritmo circadiano? Puede ser que sí, puede ser que no. Esto depende un poco, por ejemplo, si vas a hacer ayuno intermitente, pero la última comida es a la medianoche, comer a la medianoche va a generar cambios. Si haces ayuno 12 horas de medianoche a mediodía y comes a la medianoche a la última hora, vas a tener cambios. No por el tema de ayunos intermitentes, sino porque comes demasiado tarde por la noche. Entonces, necesitamos de otras variables para poder responder esto. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de ritmos circadianos es importante tener esto en cuenta. ¿Okay? Así que el promedio siempre será el promedio. La amplitud es bueno que sea una amplitud alta y el acrophase, que es la fase de mayor actividad de cada condición clínica, ya está más o menos determinada por la literatura. Entonces, ritmo circadiano es esto. Y sabemos que a lo largo del día, además del ritmo circadiano, tu sistema nervioso autónomo también va sufriendo cambios. En su nivel de actividad. Es correcto, fenómenos. ¿Tu sistema autónomo va sufriendo cambios a lo largo del día? ¿Sí o no? Por favor, alguien me puede ayudar, porque tenemos aquí como María, como Ivana, como Chino, ya tenemos aquí a super cazadores que ya pueden ayudarnos con el tema. A lo largo del día es esperado que tu sistema autónomo vaya cambiando. Claro, es esperado que vaya cambiando. Y es esperado que vaya cambiando, ¿verdad, Su? Teniendo en cuenta que por la mañana, tu sistema simpático es el sistema más activo, y conforme el día va avanzando, vamos teniendo un shift, vamos teniendo un cambio
en esta actividad autonómica. ¿Ok? Entonces, al principio del día yo naturalmente espero más actividad simpática y luego al final del día ya espero más actividad parasimpática. ¿Ok? Y para esto sí, tenemos aquí una gráfica. Entonces, vemos ahí que al principio del día, ves que ahí empieza a las 2 horas de la tarde y luego va subiendo, y ahí tenemos un intervalo entre la medianoche y las 8 de la mañana, donde tenemos una subida de esto que vemos ahí, y luego una bajada importante en las primeras horas de la mañana, ¿verdad? Así que teniendo esto en cuenta y lo que está ahí en la pantalla, ya que somos aquí súper cazadores, porque estamos calentando los motores para el avanzado, lo que estamos mirando es el ritmo vagal, por ejemplo. El ritmo vagal de la RMSSD, que está arriba, y de la PNN50, que está abajo. Pero es que la PNN50, pues la PNN50 la vemos mejor en el avanzado, pero la PNN50 es otra forma de representar el tono vagal, aunque el tono vagal siga siendo, el gold standard siga siendo la RMSSD, así que orientamos la mirada por el tono vagal que está en la gráfica de arriba, ¿ok? Entonces lo que vemos ahí en esta gráfica es que por la mañana se espera que tu tono vagal sea más bajo. Y se espera que este tono vagal vaya poco a poco subiendo a lo largo del día y luego, cerca de la hora de acostarte, por las 11 horas de la noche, 10 horas de la noche, medianoche, que esta actividad vagal esté más alta. ¿Ok? Que esté más alta. Entonces, este es el ritmo, o es parte del ritmo circadiano de la RMSSD, parte del ritmo circadiano del vago. ¿Por qué digo parte del ritmo circadiano? Pues en el viernes vamos a ver este comportamiento por rango de edad. Aquí estamos mirando al comportamiento general. Pero ya ves ahí que es normal tener fluctuaciones en el tono vagal. Fluctuaciones en el tono vagal. Así que si estamos mirando al tono vagal a las 8 horas de la mañana, yo espero que esta respuesta sea una respuesta más baja que la respuesta de la verificación a las 9 horas de la noche, de las 10 horas de la noche. ¿Es correcto, fenómeno? ¿Sí o no? ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decírmelo, por favor. Ayudarme, por favor. Por favor, Samar, ayúdame. Ayúdame. ¿Quién más está aquí? Vamos a ver. Ángela, Silvana, ayúdame. Ayúdame. ¿Quién más? Ro, ayúdame, Ivana. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro parámetro. Tenemos otro parámetro que tenemos que considerar. Paula. Que es la actividad vagal que yo estoy mirando en este momento es esta. Por el problema que sea, por la condición que sea. Mi paciente tiene dolor crónico de cervicales, de lumbares, de rodilla, de dolor orofacial, dolor trigeminal, lo que sea. Elige uno, ¿ok? O es hipertenso, o es ansioso, o sufre de depresión, lo que tú quieras. Con tanto que sea crónico, porque en el agudo la respuesta es otra. Ok, con tanto que sea crónico. Pues muy bien. Entonces, cuando verificamos por la primera vez la actividad del paciente, lo que estamos preguntando de verdad a Polar, a Elite, es: querido Polar, querida Elite, querido Cubios, ¿qué tal está la actividad autonómica de mi paciente en este momento? Teniendo en cuenta toda la clínica que ya he dibujado, teniendo en cuenta toda la clínica que ya he trabajado, porque he preguntado, he investigado, toda la clínica de mi paciente, porque sin clínica esto no significa nada, y porque un mono pone la banda y nosotros no somos monos, nosotros somos águilas, fenómenos, y águilas no están ahí para mirar gráficas, águilas están ahí para sacar un razonamiento clínico de todo esto. Pues muy bien. La primera pregunta que estamos haciendo es: ¿qué tal está
¿qué tal está la actividad autonómica de mi paciente en este momento que le estoy probando? Pues ok, y ahí tenemos una respuesta. Ok. Esto significa que este es el tono vagal de todo el día. Esto significa que este es el tono vagal de todo el día. Esto significa que este tono vagal es constante a lo largo del día. Este es el tono vagal de mi paciente. ¡Pum! Así que yo supongo que esta sea la resultante para todas las horas del día. No, ¿verdad, Su? Claro que no. Claro que tú no supones esto. ¿Por qué no voy a suponer esto? Porque por lo que tú estás mirando ahí en la gráfica. Porque lo que tú estás mirando en la gráfica. Porque el tono se va cambiando a lo largo del día. Se va cambiando a lo largo del día. Obvio que se va cambiando a lo largo del día. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar. Porque tiene que oscilar. Ok. Entonces, una de las preguntas que deberíamos plantearnos es, a lo mejor por la noche, este tono que yo estoy verificando ahora es diferente. A lo mejor es diferente. Entonces, cuando, por ejemplo, te sale una actividad vagal, llega tu paciente, tu primer paciente de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, el primer paciente de la mañana, que duerme mal, que tiene alteraciones gastrointestinales, que es estresado, que es sedentario, que tú imaginas, ya veo que ahí tenemos una hiperactividad simpática. Y te sorprende muchísimo, porque lo que tú ves es una resultante parasimpática, un super tono vagal, justo por la mañana. Tú al principio vas a pensar, pues esto no me cuadra nada. ¡Buah! El sistema está bien regulado. No, el sistema no está bien regulado. ¿Cómo que no está bien regulado, Luis? Si estoy mirando aquí en las gráficas y me está diciendo que el tono vagal está súper alto. ¿Cómo que no está bien regulado? Es obvio que el sistema no está bien regulado, fenómeno. Tu paciente tiene alteraciones gastrointestinales, duerme mal, tiene dolor crónico, tiene hipertensión y tú me estás diciendo que el sistema está bien regulado. Pues no puede estar bien regulado en estas condiciones. Pero no me sale aquí una alteración. Pues esta es otra cosa. Que no te salga en la alteración. Ok, pues no me sale aquí la alteración. ¿Qué tú quieres que haga? Que yo imagine que hay algo. No hace falta imaginar, pregúntale al paciente. Pero ahora, atentos, me sale un tono vagal súper alto por la mañana. Ok, pero, Luis, ya he mirado el directo del otro día y ya no me va a sorprender si sale un tono vagal alto por la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a sorprender? Porque ya sé que un tono vagal alto es una característica, por ejemplo, de fatiga mental. Ok. Si es una característica de fatiga mental, a lo mejor mi paciente está sufriendo de fatiga mental. Ok, esto es posible. Pero hay que tener elementos en la valoración que tú acabas de hacer que te indique que de verdad hay fatiga mental. Comportamientos de fatiga mental, ¿no? Actitud de fatiga mental, relatos de fatiga mental. Pero si no, no vale. Si no, no es fatiga mental, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿puedo suponer que hay una fatiga adrenal? Puedo suponer que hay una fatiga adrenal. ¿Por qué no puedo? Claro que puedo suponer que hay una fatiga adrenal. ¿Puedo suponer que hay una fatiga adrenal? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Fenómenos. Que no es fatiga mental, que la fatiga sea adrenal. ¿Puedo suponer que hay esto? Samara, ¿puedo decir que adolescentes tienen el tono vagal más bajo en la parte de la mañana? Samara, todos tenemos el tono vagal más bajo por la mañana. Si lo comparamos con el tono de la noche, ¿ok? Si tenemos esta otra variable, que es comparar el tono de la mañana con el tono de la noche, ¿ok? Entonces, no solo adolescentes, todos. Ok, entonces, ¿puede ser fatiga adrenal? Puede ser fatiga adrenal. Pues voy a sospechar de fatiga adrenal siendo un cazador de cebras. No voy a sospechar de fatiga adrenal. ¿Por qué no voy a sospechar de fatiga adrenal? Porque es algo que no suele salir. No suele salir. Es algo raro, es algo difícil de encontrar.
es algo dudoso en la literatura científica, es ok, entonces no voy a sospechar de fatiga adrenal. Ok. Entonces, ¿qué más puede ser, Luis? Puede ser una inversión del ritmo circadianos, fenómenos. Puede ser una inversión del biorritmo. Puede ser una inversión del biorritmo. Puede ser. Puede ser una inversión del biorritmo. Y si tengo una inversión del biorritmo, ¿qué va a pasar? Un tono vagal más alto por la mañana, un tono simpático más alto por la noche. Tienes ahí una inversión del biorritmo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podemos tener una inversión del biorritmo. Pero podemos tener otro elemento más. Otro elemento más. Además de la inversión del biorritmo. Si quiero saber si hay una inversión del biorritmo, bueno, lo pruebo por la mañana, lo pruebo por la noche, miro qué tal está la variabilidad por la mañana, qué tal está la variabilidad por la noche. Ya. Y ahí ya tengo elementos de razonamiento. Ahora, puede ser otra cosa. ¿Por qué puede ser otra cosa? Porque cada persona tiene su propio cronotipo. Cada persona, María, tiene su propio cronotipo. Entonces, vamos a tener personas a las cuales les gusta despertarse a las 4 de la mañana, les gusta despertarse a las 5 de la mañana. Y vamos a tener personas que les gusta despertarse a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a tener cronotipos distintos. Dependiendo del autor que sigas, vas a tener 2 cronotipos. Dependiendo del autor que sigas, vas a tener 4 cronotipos. Pero, ¿qué significan los cronotipos? Significa que la subida del cortisol y la subida de la melatonina por la noche van a pasar en momentos distintos. Del día. Mira, que hemos comentado, es el primer paciente de la mañana. Y el primer paciente de la mañana que tienes ahí es un paciente que le gusta despertarse más a las 8 de la mañana. O a las 9 de la mañana. Es un delfín, es un búho. Le gusta despertarse más tarde. Es obvio que si a esta persona le conviene despertarse más tarde, es obvio que su pico de cortisol no será entre las 6 y las 8 de la mañana. Su pico de cortisol será a las 10 de la mañana, será a las 11 de la mañana. A lo mejor al mediodía. Pero como tiene la cita temprano por la mañana contigo, se despierta antes y viene a la cita. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí tú mides los datos. Y el dato que tienes ahí, Paula, no es el dato de la subida del cortisol, porque este no es el biorritmo del paciente. El dato que tienes ahí es el dato como si fuera el final del sueño, el final del ciclo de sueño. Y el final del ciclo de sueño, obvio, el cortisol está subiendo, pero es más bajo de lo que debería ser en su punto de mayor actividad. Y ahí tú lo que estás midiendo es una actividad simpática más baja de lo que de verdad está presentando el paciente. ¿Y cómo voy a saber esto, Luis? Bueno, uno, sabiendo cómo identificar el cronotipo del paciente. 2, con variables sencillas como en qué momento te enfocas mejor, en qué momento estás más concentrado, en qué momento tienes más energía para tareas cognitivas. Esto ya te va induciendo más o menos la mirada para saber si vas por un camino correcto o si te estás equivocando por el cronotipo del paciente y no te has dado cuenta. Por esto en el viernes tú tienes que estar ahí. Por esto. Sencillo, así.
Ok. Entonces, esto más o menos comprendido, la RMSSD tiene sus fluctuaciones. María nos dice, tenemos que empezar a preguntar cuál es su horario habitual de despertarse. Sí, perfecto, María. Siempre teniendo en cuenta que dormir temprano es lo óptimo, ¿verdad? Depende, María. Lo óptimo respecto al cronotipo. Lo óptimo tiene que ser respecto al cronotipo, porque si tengo un cronotipo que va más tarde, lo óptimo para este cronotipo es que se acueste más tarde. ¿Ok? Y fijaros qué interesante, ahora una curiosidad, hacemos una pequeña pausa, pero fijaros qué interesante, fíjate qué interesante, María, tú que eres la maestra de los cardiólogos ahí de Argentina, fíjate qué interesante, que el pico de la melatonina por la noche suele coincidir con la mayor amplitud de los intervalos RR. El pico de la melatonina suele coincidir con la mayor amplitud en el turno de la noche de los intervalos RR. Así que si tenemos un holter, al mirar la mayor amplitud de los intervalos RR, ya vamos a tener más o menos dónde está el pico de liberación de melatonina para nuestro paciente. ¿Vale? Pero si la regeneración física es entre las 22 y las 2, esta es la media, María. Esta es la media. Pero la media tiene que desplazarse un poquito para allá para los leones y tiene que desplazarse un poquito para allá para los búhos, para los delfines, porque su ritmo es diferente del promedio. Este es el promedio. Entonces, probablemente en el promedio estarán los osos, que son los animales que están en el promedio, que serían nuestros caballos. ¿Ok? Siempre esto, cazadores, siempre esto. Desplazarse un poquito más para allá, desplazarse un poquito más para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, dependiendo de las características de cada paciente que tenemos. Samara nos pregunta, maestro, técnicas de respiración diafragmática, disminuyen el tono vagal, ¿cuál sería la mejor hora del día para esta práctica? Samara, yo lo que te recomiendo es pon la banda del paciente, conecta el lite a la banda y prueba la respiración que tú le estás pidiendo al paciente o a tu alumno, ¿ok? Y ahí verificas por 5 minutos. En cuanto realiza esta verificación, cuál será la resultante. Si sale una resultante parasimpática, es que sí, que está estimulando el vago de tu paciente. Si quieres ponerle a dormir, que sea más cerca de la hora de dormir. Si ves que está activando más al simpático, ya sabes que ahí hay trabajo que hacer, ¿vale? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, María, tú que eres la reina de los holters, ya sabes ahí que cuando hay el intervalo RR más amplio por la noche, es cuando vamos a tener el pico de liberación de melatonina. Y esto ahí ya te dará otras pistas. Ok, entonces tenemos un ritmo de RMSSD, tenemos un ritmo de la frecuencia cardíaca, que suele ser más alta por la mañana, tenemos un ritmo de tensión arterial, por ejemplo, y a las 6 horas y 30 minutos de la tarde solemos tener el pico de tensión arterial del día. Tenemos un riesgo cardiovascular aumentado por la mañana por la mayor actividad simpática, de la cual vamos a hablar en el viernes. ¿Okay? Y tenemos que hablar también de la inflamación sistémica, de la inflamación de bajo grado, del aumento de la concentración de proteína C reactiva en la sangre. Es de esto que estamos hablando cuando hablamos de inflamación. Aumento de concentración de proteínas C reactiva en la sangre. Ok. ¿Y dónde suele haber aumento de la proteína C reactiva? La famosa PCR. ¿Dónde suele haber aumento de la PCR? No solamente en eventos agudos, como nos ha enseñado los últimos 2 años de la historia, no solamente en eventos agudos, pero en eventos crónicos, una característica que tenemos es que hay un aumento de la concentración de proteínas C reactivas, de PCR.
¿ok? Hay un aumento de marcadores proinflamatorios en la sangre en condiciones crónicas. ¿Qué condiciones crónicas? Pues elige la condición crónica: estrés crónico, diabetes del tipo 1, del tipo 2, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, condiciones autoinmunes, condiciones neurodegenerativas. Todo esto trae en su condición basal un aumento de la concentración de citoquinas circulantes. ¿Ok? Es lo que llamamos de inflamación de bajo grado si está vinculada a la cronicidad. Si está vinculada a eventos agudos, ahí ya vamos a trabajar por ejemplo, con medicación, con tratamientos para lo que estemos investigando. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de eventos crónicos, que es de lo que estamos hablando, lo que tenemos que saber es si esta concentración, este aumento de concentración de marcadores proinflamatorios en la sangre, si genera cambios. Cambio número 1, en la actividad autonómica, y si genera cambios, en la pregunta número 2, en tu ritmo circadiano. ¿Ok? La pregunta número 1 es si esta inflamación mantenida en el tiempo genera cambios en la actividad autonómica, pregunta 1, y si genera cambios en tu ritmo circadiano, pregunta 2. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo, fenómenos? Esto es clave que estéis presentes en el viernes. El viernes será antes y después. Y habrá una oportunidad única para quien vaya a ingresar en el avanzado, que no haya ingresado en el avanzado aún todavía, porque solo hemos abierto las matrículas en el congreso. Para quien ha perdido el congreso no puede perder esta clase del viernes, porque habrá una oportunidad única ahí. Ok. Entonces, fijaros, cuando hablamos de inflamación de bajo grado, cuando hablamos de condiciones de aumento de citoquinas inflamatorias en sangre, estamos hablando que este aumento de citoquinas en sangre va a cambiar toda la respuesta de estos sistemas que están en la pantalla. Toda la respuesta de estos sistemas que están en la pantalla. Del sistema gastrointestinal, del sistema muscular, del sistema hepatobiliar, del sistema renal, del sistema nervioso central, del sistema cardíaco, del sistema pulmonar. Todo esto va a estar alterado. ¿Okay? Todo esto estará alterado de alguna forma. Muy bien. Entonces, es importante saber si esto influye en la actividad basal del sistema autónomo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el sistema autónomo es uno de los principales moduladores de la actividad cardiovascular. Entonces, imagínate que tienes una condición intestinal, tienes una condición hepática, tienes una condición gástrica, tienes una condición renal, tienes una condición pélvica, y esto está produciendo aumento de citoquinas en sangre, y esto está produciendo adaptaciones cardíacas. Entonces, sería más o menos decir que los cambios gastrointestinales, que los cambios hepáticos, que los cambios gástricos, que los cambios pélvicos están influyendo en cómo funciona tu corazón. Están influyendo en cómo tu corazón responde a los estímulos externos e internos. Es decir, esta condición está ofreciendo adaptaciones en otros sistemas ajenos que no tienen nada que ver con la causa de todo esto, con el origen de todo esto, pero que van a sufrir igual y van a ayudar a mantener el bucle fijado. ¿Ok? Entonces, esto es por esto es importante saber esta respuesta. ¿Ok? Entonces, fijaros. Cambiamos esto. Entonces, fijaros. Vamos a responder la pregunta 1. Después vuelvo aquí en el chat, que hay 2, 3 preguntas aquí, solo para no perder el hilo. Ok. Entonces, vamos a la pregunta número 1.
La pregunta número 1 es, ¿esta inflamación de bajo grado influye en la actividad autonómica? ¿Esta inflamación sistémica influye en la actividad simpatovagal? Influye. Y esto ya lo sabemos. Influye en la actividad vagal. Es decir, baja la actividad vagal y sube la actividad simpática. Baja la actividad vagal y sube la actividad simpática. Ok. Subir la actividad simpática es algo que yo debería estar preocupado con esto. Obvio que debería estar preocupado con esto, porque subir la actividad simpática significa disminuir la liberación de insulina, significa aumentar la resistencia a la insulina, significa aumentar la concentración de glucosa en sangre, significa aumentar la concentración de grasa, significa impedir la quema de grasa en el ejercicio físico y demandar del músculo. Significa generar mayor estrés cardíaco, significa generar mayor estrés vascular, significa un mayor riesgo de desarrollo de hipertensión arterial. Entonces yo debería estar preocupado si el sistema simpático está fijado alto. Deberías estar preocupado, porque esto genera una mala adaptación general de tu cuerpo. Y si el vago tiene un tono bajo, yo debería estar preocupado también. Pues también deberías estar preocupado si el vago tiene un tono bajo. ¿Por qué? Porque el vago es el modulador de tu comportamiento. El vago es el modulador de tu respuesta emocional. El vago es uno de los moduladores de tu respuesta antiinflamatoria. El vago tiene un efecto cardioprotector. El vago tiene un efecto que te ofrece mayor capacidad de adaptarte a diferentes situaciones de estrés, te ofrece más flexibilidad metabólica. Si el vago está bajo y el simpático está alto, tú no te adaptas a nada. Te estresas con todo, no te adaptas a nada, no te ves capaz, sigues siempre ansioso, miedoso, no avanzas, no superas barreras ni nada de esto. ¿Ok? Entonces, respuesta número 1. Este aumento de concentración de marcadores inflamatorios en sangre cambia la actividad autonómica. Cambia la actividad autonómica para el sistema cardíaco y para los demás sistemas también. ¿Ok? Ahora, antes de la respuesta 2, que cómo esto influye en el ritmo circadiano, déjame ver las preguntas que están aquí. Carla nos preguntó, ¿cuáles son las variaciones de la RMSSD a lo largo del día? Porque lo que se espera es que esté más bajo a lo largo del día. Lo importante sería verificar la posibilidad del paciente, yo creo que del paciente, sería verificar la capacidad de adaptación del paciente a los estímulos. No, la capacidad de adaptación del paciente a los estímulos, esto es una cosa. Claro, nos está hablando de T2, es decir, qué tan responsivo, qué tan adaptable el sistema está. ¿Ok? Y esto nos dará un poquito la idea de qué tan deprisa va a responder. Entonces, esto es una variable. ¿Ok? Pero la otra variable es saber si el sistema por la mañana se porta como tiene que portarse y si por la noche se porta como tiene que portarse. Es decir, si por la mañana la RMSSD es más baja que por la noche. ¿Ok? Y en el viernes, Carla, vamos a hablar de estos valores que están en la gráfica que pasamos antes, pero no son valores de normalidad. No queremos saber valores de normalidad, queremos saber valores relativos. ¿Relativos a qué? Si mi valor por la mañana es más bajo que el valor por la noche, porque esto primero indica que la dirección está correcta. Ahora, si por la mañana tenemos una RMSSD de 10 y por la noche tenemos una RMSSD de 20, la dirección está preservada, no hay inversión de ritmo circadiano, todavía ambas están muy bajas. Hay mucho trabajo que hacer porque ambas están muy bajas. ¿Ok? Ahí es otra cosa, pero la dirección está preservada. Ahora, si tenemos un cambio, por la mañana es 20, por la noche 10, ambas están muy bajas y también hay inversión del biorritmo. Ahí tenemos dos condiciones distintas. ¿Vale? Este es el avanzado, fenómenos, calentando motores para el avanzado. Vivi nos preguntó, ¿se puede valorar en el embarazo? Se debe. Previamente del embarazo tenía una arritmia con solicitud de un Holter, pero por la situación no se hizo. También tenía una parasimpaticotonía, el cual se recuperó. Si hay arritmia, hay una mayor probabilidad de que esto refleje una RMSSD más alta. La parasimpaticotonía tendríamos que saber a qué esto se refiere, ¿vale? Porque decir parasimpaticotonía no es un término que tú vas a encontrar en
en la literatura científica, por ejemplo, parasimpático-tonía. Entonces, hay un cambio parasimpático, por ejemplo, cuando te pones de pie te da una hipotensión, pues ahí tenemos un cambio parasimpático. Si tienes una saturación vagal cuando estás tumbada, ahí tienes un cambio, una hiperactividad vagal, pero parasimpático-tonía es un término que no encontramos en la literatura. Entonces, esto tiene que dirigirse a alguna variable específica. Es un poco la confusión que hace la gente también cuando dice, tengo disautonomía. Disautonomía es un paraguas, donde ahí dentro de este paraguas tú metes un montón de cosas y una cosa a veces no tiene nada que ver con la otra, pero ambas personas tienen disautonomía. Entonces una tiene taquicardia postural, otra tiene hipotensión postural. Son condiciones totalmente distintas, opuestas, pero están clasificadas como disautonomías. ¿Okay? Entonces ahí hace falta aclarar un poquito a qué se refiere esto que estás comentando. Pero sí se puede verificar a lo largo del embarazo, se debe hacerlo, yo te diría. Ok, pregunta número 2. Volviendo al tema, pregunta de número 2, que es, ¿y cómo esto influye en el ritmo circadiano? ¿Cómo este aumento de marcadores inflamatorios en sangre influye en el ritmo circadiano? Ok. Recuérdate que hemos dicho que hay tres variables que tenemos que mirar cuando hablamos de ritmos circadianos. El mesor, que sería la media de la actividad de este reloj, de esta función, el promedio de la función. Por ejemplo, cuando decimos la RMSD está en 30, pues este es el promedio de este momento. Luego, hace una hora después, vamos a tener una RMSD de 25 o de 30. Y luego en la hora anterior vamos a tener una RMSD de 25 y de 30. Y ahí sacamos la actividad promedio, ¿verdad? Entonces, respecto al promedio, que es el mesor, respecto a la amplitud de los intervalos, de los cambios de los intervalos, esta es la variable 2, y la variable 3 es el acrophase, es el momento del día donde la actividad está más alta o más baja. Ok. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué imagináis? ¿Que la inflamación cambia este comportamiento del ritmo circadiano o no? Por ejemplo, respecto al promedio de la actividad. En este caso estamos hablando de la actividad vagal, del RMSD, de la PNN50, todo esto. ¿Qué imagináis? Que la inflamación de bajo grado, la inflamación sistémica, el aumento de la concentración de proteínas C reactiva en sangre está asociado a un aumento o a una disminución del tono vagal. Un aumento o una disminución del promedio del tono vagal. ¿Qué imagináis? ¿Sube o baja? ¿Sube o baja del promedio? Baja, ¿verdad? Baja la RMSD. Baja la RMSD. Entonces, en el ritmo circadiano, la actividad media de la RMSD baja. Así que tenemos una RMSD, Lucía, más baja. Una adaptación menos funcional. ¿Por qué? Porque es un efecto que te quita protección cardíaca. Ok. Entonces, respecto al promedio es más o menos fácil. Más o menos es intuir un poquito y ya lo sacamos. Ok. Así que baja un poco el promedio. Es decir, borra un poquito las diferencias. Fíjate la palabra. Borra las diferencias. Borra las diferencias. ¿Ok? Luego, variable número 2. Amplitud de los intervalos. La amplitud entre la RMSD más alta y la RMSD más baja a lo largo del día, a lo largo de la verificación 24 horas, que en el caso de este paper fueron 2 días de verificación de analíticas de sangre para sacar el promedio y luego Holter 24 horas para sacar los promedios. Okay. Entonces, amplitud. Respecto a la amplitud, ¿qué pasa cuando hablamos de ritmos circadianos? Disminuye la amplitud de los intervalos. Disminuyo la amplitud de los intervalos. ¿Qué significa esto? Disminuyo la amplitud de los intervalos asociado a lo que hemos dicho antes. Hemos dicho antes que el valor promedio baja, y la amplitud disminuye. La amplitud de los valores disminuye. Es decir, si yo antes
tenía, por ejemplo, un valor más bajo de 10 de RMSD y un valor más alto de 40, tenía una amplitud de 30. Una amplitud de 30, es decir, el tono vagal puede oscilar, puede cambiar entre cualquier cosa que sea entre 10 y 40. Y ahí tengo una amplitud de 30. ¿Ok? Pero ahora si bajo la amplitud, estoy trabajando con valores, por ejemplo, entre 10 y 25. 10 y 25. El valor más alto fue 25. Ok, así que ahora los cambios de actividad vagal van a oscilar, van a cambiar entre 10 y 25. Es decir, tenía una amplitud de 30, ahora tengo una amplitud de 15. ¿Qué significa esto? Menos cambios en la actividad vagal a lo largo del día. Menos cambios en la actividad vagal a lo largo del día, ¿es algo positivo o no? ¿Es algo positivo o no? Fijaros, ¿es algo positivo o no? Tener menos cambios, tener una actividad vagal más homogénea a lo largo del día, ¿es positivo o no? ¿Qué opináis? ¿Qué imagináis, fenómeno? ¿Es positivo o no? No, ¿verdad? Nada positivo. Nada positivo. ¿Por qué nada positivo, Luis? Porque llegará la noche. Porque llegará la noche. ¿Y qué tiene esto que ver? Que llegará la noche. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Pues por la noche es el momento que tú necesitas que tu actividad vagal suba. Necesitas que tu actividad vagal suba. Vamos a ver si puedo ponerles aquí en la pantalla la foto de esto. Por la noche tú necesitas que la actividad vagal suba. Y lo que pasa es que si el intervalo ha disminuido su amplitud, por la noche la actividad vagal no va a subir. La actividad vagal no va a subir. Y si no sube la actividad vagal por la noche, fenómenos, ¿qué pasa si no sube la actividad vagal por la noche? ¿Qué pasa si no sube la actividad vagal por la noche? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué pasa? No me voy a dormir. No, no es que no te vas a dormir. Puede dormir, puede incluso haber sueño. Pero no habrá descanso, como dice María. No habrá descanso. No se regenera. No se regenera. Como dijo Katy, se alteran los ciclos de sueño. Más baja la protección cardíaca. No genera la producción de melatonina. Claro, no hay regeneración. ¿Entiendes? Y luego, fijaros qué interesante. Y luego, por la noche, tu frecuencia cardíaca tiene que bajar. Por la noche, tu tensión arterial debería bajar al menos, la tensión arterial debería bajar al menos 10% por la noche. En cuanto duermes, tu tensión arterial debería bajar al menos 10%. Pero si el tono vagal no está preservado, te duermes y la frecuencia cardíaca sigue igual. Te duermes y la tensión arterial no baja. O incluso sube. ¿Y ahí qué pasa si todo esto ocurre? Por la mañana, tienes un riesgo cardiovascular más alto. Porque tu sistema no ha reseteado. Tienes un riesgo de infarto por la mañana. Tienes un riesgo de isquemias por la mañana. Si sufres de asma, si sufres de condiciones autoinmunes, ya tienes ahí una posible crisis por la mañana. Porque el sistema no resetea, el sistema no desenchufa. Además de un trabajo cardíaco aumentado en cuanto tú duermes. Entonces, más allá de dormir o no dormir, la calidad del sueño importa. Y si el tono vagal no sube, tu sueño va a sufrir cambios, y cambios importantes.
¿Y cuál es el regulador más importante del vago? ¿Cuál es el regulador más importante de un dolor crónico? ¿Cuál es el regulador más importante para quien quiere ir al gimnasio para ganar músculos, para hacer entrenamiento de hipertrofia? Quiero estar súper fuerte, quiero ganar masa muscular. ¿Cuál es la variable más importante? Es el sueño. Para quien quiere adelgazar, el sueño. Para quien quiere regular el sistema inmune, el sueño. Y justo en el ciclo de sueño, pero la gente se orienta. La gente orienta la mirada por dormir. Pero no es dormir en sí mismo. Para nosotros no es dormir en sí mismo, es qué calidad tiene. ¿Qué calidad tiene mi sueño? Esta es nuestra pregunta, ¿verdad, Lucía? Es prioridad 1. Esta es nuestra pregunta. ¿Qué calidad tiene mi sueño? No es dormir en sí mismo, porque hay gente que duerme 10 horas, 8 horas, 6 horas, 5 horas, 12 horas y sigue roto. No es dormir en sí mismo, es qué calidad tiene mi ciclo de sueño. Esta es nuestra pregunta. Y si el sistema vagal está alterado, la calidad del sueño está alterada. Entonces, este es un punto clave que tenemos que considerar. Ahora, mira, aquí está. Mira la diferencia de la RMSSD. Mira la diferencia de los cambios de la RMSSD. Mira la diferencia de los cambios de la RMSSD cuando hay inflamación. ¿Ves? La amplitud de la RMSSD cuando no hay inflamación. ¿Ves la diferencia del comportamiento de la RMSSD cuando no hay inflamación y cuando hay inflamación? Ahí en la pantalla. Claudio, con la banda toda la noche puesta, ¿puedes saber cómo tiene la calidad del sueño? Yo te diría que no, Claudio, porque la gente se mueve muchísimo. Bueno, a lo mejor si es una persona que tiene apnea del sueño y utiliza un ventilador, utiliza el CPAP y todo esto, que no se mueve, está siempre boca arriba, no se mueve para nada, te diría que tal vez. Pero si no, al movernos, esto cambia todo. Pero hay aplicaciones para verificar la calidad del sueño sin llevar banda. Hay aplicaciones que tú puedes descargar en el celular para esto, sin llevar la banda. Pero lo mejor sería un holter, de verdad lo mejor sería un holter. Pero hay aplicaciones que te hablan de la calidad del sueño sin llevar la banda, ¿vale? Entonces, fijaros ahí en la pantalla los cambios de la RMSSD cuando hablamos de condiciones inflamatorias y condiciones de no inflamación. ¿Veis el cambio? ¿Veis el cambio? Ahí, de la actividad. Es muy visual, ¿no? Muy perceptible, ¿verdad? Esto todo es muy perceptible. ¿Veis la disminución del promedio? ¿Veis la disminución de la amplitud de los intervalos más altos y los intervalos más bajos? ¿Veis ahí la diferencia? ¿Veis cómo tenemos una RMSSD que tiene una amplitud y un recorrido muy distinto cuando el cuerpo no está inflamado? Y en cambio, cuando el cuerpo está inflamado, vemos que la curva es mucho más aplastada, mucho más lineal, se acerca mucho más la diferencia más alta de la diferencia más baja. ¿Esto qué nos está diciendo? Que nuestro cuerpo posee más capacidad de adaptarse o menos capacidad de adaptarse, más flexibilidad metabólica o menos flexibilidad metabólica, fenómenos. Que el Garmin sea fidedigno para crear calidad del sueño. No sé, Armando, no tengo informaciones respecto al reloj, al Garmin. Yo, en el avanzado hablamos de algunas aplicaciones, cada una con una característica específica, algunas de pago, o la mayor parte de ellas de pago, pero habría que mirar si hay validez del Garmin. Pero seguro que hay algo publicado respecto a esto. Pues yo no conozco todavía. Menos flexibilidad, menos capacidad de adaptación, ¿verdad? Entonces, fijaros, este artículo que he subido ahí a Telegram, que habla de todo esto,
nos sugiere justo que dos elementos ahora, supercazadores, deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar con personas que sufren de condiciones crónicas. En este paper que he subido son condiciones crónicas cardiovasculares, pero puede ser diabetes, puede ser ¿qué más? Esclerosis, puede ser artritis reumatoides, cualquier condición de cronicidad. Este paper nos sugiere, nos quedó la última variable, el tiempo de mayor actividad. El tiempo de mayor actividad, el acrophase, la hora de mayor actividad no ha cambiado. Vemos ahí en la gráfica, la hora de mayor actividad no ha cambiado. Ha cambiado la amplitud, ha cambiado el promedio, pero el momento de mayor actividad, esto no ha cambiado. Es ok. Entonces, 2 de 3 alteraciones del ritmo circadiano. Muy bien. Entonces, ¿qué nos sugiere el paper? Pues, más que regular la actividad vagal, fenómenos, más que regular la actividad vagal, regular la actividad vagal es necesario, es imprescindible, pero el tratamiento no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí, Luis? Porque ya vemos ahí que hay un borramiento del ritmo circadiano. Hay un borramiento del ritmo circadiano. Si hay un borramiento del ritmo circadiano, esto significa que el paciente cambia menos el chip a lo largo del día. Entonces, más que regular la actividad del sistema autónomo, porque regulando la actividad del sistema autónomo regula el ritmo circadiano. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Las dos están vinculadas, pero una no arregla la otra. Una no arregla la otra. ¿Ok? Una no arregla la otra. Son cosas diferentes. Entonces, para poder regular el biorritmo, pautas de biorritmo. Para poder regular el biorritmo, de esto vamos a hablar mucho en el viernes y de esto vamos a hablar mucho en el avanzado, porque uno de los pilares del avanzado es justo el biorritmo, las pautas correctas en el momento correcto. La regulación autonómica no significa que se haya regulado el biorritmo, son cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes, aunque estén vinculadas, son cosas totalmente diferentes. Si hay alteración de biorritmo y hay alteración de biorritmo en pacientes que sufren de condiciones crónicas, tenemos que abordar los dos elementos a la vez. Es decir, la regulación del sistema autónomo, cerrando los agujeros de la lata que sean necesarios cerrarse. Esta es una cosa, cerrar el agujero es ofrecerle al sistema condiciones de resetear. Es apuntar esto, ofrecer al sistema condiciones de resetear. Pero en sí mismo esto no es resetear. En sí mismo esto no es resetear. Esto es ofrecer condiciones de resetear. Pero para que haya el reseteo, hay que entrar con pautas de regulación del biorritmo. ¿Sí o no? Es diferente, se comprende que es diferente, ¿sí o no? Decirme algo, fenómeno, decirme algo. He vuelto. Pautas de biorritmo. ¿Qué son pautas de biorritmo? Es ir más allá de los síntomas. Pues mi paciente está regulado, Luis. Es que veo aquí que el SMA está regulado, los síntomas están controlados. Ok, los síntomas están controlados. Ok, ¿y tu paciente a qué hora se acuesta? Se acuesta a la medianoche. ¿Y a qué hora se despierta? Se despierta a las 6 de la mañana. Pues entonces tenemos un problema. ¿Y a qué hora come la última vez? Come la última vez 10 minutos antes de acostarse. Pues ahí tenemos un problema. Tiene hambre todo el día. Aunque no tenga más síntomas, sigue hambriento. Pues tenemos un problema, porque hay una alteración de ritmos. Hay una alteración de ritmos. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Decírmelo, porque claro, esto no se encierra aquí, no se termina aquí. Aquí abrimos la mirada, aquí ampliamos la mirada. En el viernes ampliamos aún más la mirada. La clase del viernes está espectacular, está fina, está trabajada con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación. Está espectacular.
Esto tiene que estar ahí. Y además de la posibilidad única que vamos a ofrecer a vosotros en el viernes. Entonces, más que los síntomas, más que la regulación de la RMSSD, que la regulación de la SDNN, la regulación del biorritmo. ¿Por qué, Luis? Porque tú puedes, fenómeno, tener cambios del biorritmo sin todavía que esto se refleje en la actividad autonómica. Puedes tener cambios en el biorritmo sin que esto se refleje en la actividad autonómica. Pero si hay cambios en el biorritmo, esto significa que el clock no está en sincronismo. El clock central, el master clock, el núcleo supraquiasmático, no está en sincronismo con los clocks periféricos. No está en sincronismo con los clocks periféricos. Y si no hay conexión del clock central con los clocks periféricos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el master clock está coordinando todo para darte una actividad A y todo se está portando, algunas estructuras se están portando como una actividad B. Ok. Entonces, esto lo vamos a dibujar más cuando vemos esta gráfica. Y luego enseño la del simpático y terminamos por aquí, que ya he pasado de la hora. Cuando vemos esta gráfica, lo que nos importa no está en la gráfica, obvio, es el valor de la RMSSD, de la SDNN, la frecuencia cardíaca, pero cuando vemos esta gráfica, si queremos sacar una conclusión de lo que está ahí, tenemos que mirar que lo que está entre la parte del -1 y más hacia abajo, entre el -1, a partir de ahí del 1 negativo, el -1, y más hacia abajo, tenemos ahí las personas que se adaptan menos. Tenemos ahí las personas que se adaptan menos. Este es el 16% de las personas que se adaptan menos. Del -1 hacia abajo tenemos ahí 16% de las personas que se adaptan menos. Del -1 al 1 tenemos ahí la mayor cantidad de personas que se adaptan, que es un 68% de las personas que se adaptan más o menos, es el promedio, serían los caballos. Y cuando miramos del 1 hacia arriba, están ahí los 16% que se adaptan más. Se adaptan más. Entonces, si lo que queremos, si la RMSSD lo que nos ofrece es una mayor flexibilidad metabólica, una mayor capacidad de adaptación, el reto para nuestro paciente debería ser estar entre el 1 y más alto que esto. El reto debería ser estar entre el 1 y más allá, porque ahí están los 16% que se adaptan más. ¿Ok? Y esto vale igual cuando queremos sacar una conclusión de la gráfica simpática, que es esta. ¿Quién está del 1 hacia arriba? Son los 16% que se adaptan menos. ¿Por qué menos, Luis? Si en la otra gráfica eran más. Pues es menos, claro, ahí es menos. Porque desde el 1 y más allá significa más actividad simpática. Más actividad simpática, menos flexibilidad metabólica. Ok. Y aquí, entre el 1 y el -1, estaría el 68% que se adapta, que son los caballos. Y en el alta performance, para hablar de alto desempeño, tendríamos un paciente entre el -1 y un poquito más hacia abajo. Ahí estaríamos hablando de alta performance. Entonces, cuando queremos cambiar, por ejemplo, el chip de un estrés crónico, lo que estaríamos buscando es subir la actividad de la RMSSD y bajar esta actividad simpática basal que tenemos ahí, porque ya sabemos que la actividad vagal más alta es factor de protección.
Y ya sabemos que la actividad simpática más baja es factor de protección. Y obviamente esto no tiene nada que ver con fatiga adrenal, porque esta es otra clínica, es otra cosa y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero parámetros de búsqueda de resultados clínicos deberíamos estar orientando un poquito más la mirada en esta dirección, para que el sistema esté bien adaptado. Asociado a esto, los cambios de comportamiento, los cambios de biorritmo adecuados a las herramientas que vamos a utilizar para cada situación clínica. En el viernes ya vamos a hablar de algunas de ellas. Y en el día 24, cuando empiece el avanzado, vamos a hablar de mucho más de ellas, porque el avanzado te explota la cabeza. ¿Verdad, cazadores? Pues muy bien. El paper está en Hotmart, para quien quiera mirarlo. ¿Ok? Ya tenemos unos apuntes que son increíbles. Estoy enamorado de los apuntes, fenómenos. Estoy enamorado de los apuntes. Entonces, para el avanzado, ya calentando los motores, dos variables son importantes: la regulación autonómica y también la regulación de los biorritmos. Y la regulación del uno no significa que el otro se vaya a regular automáticamente. ¿Ok? Significa que tenemos que tratar dos cosas como si fueran dos cosas distintas, pero concomitantes. Muy bien. Os recuerdo, en el viernes tienes que estar en directo. Tienes que estar en directo porque Ruby me ofreció una posibilidad de facilitar la vida de quien esté en directo. Así que tú tienes que estar en directo. Si no estás apuntado aún, tienes que estar en directo. Si ya estás apuntado, igual tienes que estar en directo, porque en directo es en directo. Y es increíble, ¿ok? Entonces, en el viernes, prepárate para un masterclass de antes y después. Y luego en el día 24 empezamos la revolución de la cabeza. La revolución del SNR, la revolución de los ciclos, de los ritmos y cómo todo esto se aplica a la odontología, a la psicología, a la medicina, a la fisioterapia, a la nutrición, a la enfermería, a la educación física, a la vida personal de uno y todo. ¿Verdad, Ivana? ¿Verdad, Ro? Pues muy bien. El viernes. Un vino, yo me quedaré con el agua para poder aguantar el tirón, pero un vino, algo, unos picatostes o algo para picar, o una cerveza, y a por más, porque en el lunes tus pacientes ya van a ver la revolución transformada en tu consulta. ¿Vale? Nos vemos en el viernes. Fenómenos. En el viernes. Fenómenos. Quedan 2 días. Un abrazo, chatos.